¿Sí? Eh, Estamos desde Sucat David con nuestro hermano Josh Anandia con el Salmo 103, uno de los salmos más citados por la Escritura. Bendice, alma mía, al Señor. Josh, te amamos, hermano. Bienvenido. Muchas gracias, hermano Lins. Un honor estar acá. Saludos y abrazos a todos por allá. Es un honor estar aquí en este día, pudiendo compartir con ustedes esta hermosa escritura que he tenido el honor y el deleite de poder haber estudiado. Estoy también muy feliz de ver a muchas cámaras, muchas personas ahí que están estudiando desde su casa. Eso me hizo muy feliz porque ahora estamos en una festividad de Sukkot, que es un tiempo de alegría. Y justamente en este salmo vamos a tener muchas razones por las cuales podemos estar alegres y gozosos y agradecidos con nuestro Señor. Y también quería pedirles, si pueden, que tengan sus micrófonos preparados para que me puedan ayudar a leer algunas escrituras que vamos a ver hoy. Especialmente porque les cuento que el español no es mi lenguaje más fuerte. Yo crecí estudiando y hablando más inglés. Entonces, este fue un poco de un reto para mí, pero estoy muy feliz de poder practicar un poco más la hermosa lengua de español. Entonces, prepárense para el Salmo 103. Vamos a empezar desde el versículo 1 del Salmo 103. Y una cosa más antes de empezar, para que tengan una idea de lo que vamos a cubrir hoy. El Salmo 103 yo lo quiero dividir en unas tres partes. La primera parte va a ser una introducción al Salmo. La segunda parte vamos a hablar sobre los beneficios de Dios los cuales deberíamos estar agradecidos. Una buena lista aquí tiene David. Ya sé que los beneficios de Dios son incontables, pero aquí vamos a tener una buena lista y los deben apuntar. Y también la próxima parte después de eso va a hablar va a tener que ver con la misericordia y la gracia de nuestro Señor, que es grande y es la mayor razón por la cual deberíamos estar agradecidos. Y al final vamos a concluir con el Salmo. Entonces, empecemos. Versículo 1 de Salmo 103. A ver, perdónenme. Ahí está. Versículo 1. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aquí la palabra en hebreo de bendecir es la palabra barak, como pueden ver ahí en la diapositiva, que se traduce mejor como la palabra arrodillar. Arrodillar, entonces, el arrodillar es un acto que demuestra sumisión a una persona. Y en este caso estamos mostrando sumisión en nuestro Señor. ¿Y qué es lo que va a mostrar sumisión? Va a ser nuestra alma, que en el hebreo es la palabra nefesh. Nefesh, que es mejor traducida como aliento. Y el aliento es la muestra de que tenemos vida. Tenemos vida. Entonces aquí estamos sometiendo nuestra voluntad, postrándonos a Dios con toda nuestra vida. Ese es el comienzo de este salmo hermoso, que es arrodillarnos delante de Dios con nuestra alma. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Una vez más, todo lo que tiene que ver con nuestra vida va a estar en sumisión a nuestro Señor. Continuamos y, también antes de continuar, aquí estamos viendo como David, el rey David, el autor de ese salmo, se está poniendo como un mandamiento a sí mismo, el recordarse de bendecir al Señor con su alma. Y esto nos muestra una lección muy importante, que es la respuesta a esta pregunta. Eh, ¿Quién es nuestro discípulo más importante? Y esta es una pregunta que les lanzo a todos ustedes y si alguien me la puede responder, sería maravilloso. ¿Quién es nuestro discípulo más importante? A ver, ¿alguien tiene una respuesta en el chat? Aquí ya tenemos una respuesta de Nancy y Carmen también, que está perfecta. Lo pegaron el clavo en la cabeza, como se dice en inglés. Entonces, sí, nuestro discípulo más importante, el primer discípulo que tenemos que disciplinar, digamos, somos nosotros mismos. Porque si nosotros no entendemos la verdad, no podemos corregir a los demás. Y esto es lo que aprendemos por medio del apóstol Pablo, también en 2 Corintios, capítulo
10. Y voy a pedir a mi amada mamita Cintia, que pueda leer esto para nosotros. Segunda Corintios, capítulo 10, que aquí lo vamos a tener. Perdón. Ay, se me fue. Ok, ahí. Mamitas, amadas, si podrías prender tu micrófono y leer este versículo para nosotros. Sí, claro que sí. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Wow, amén. Muchas gracias, mamita. Wow, entonces, lo que vemos aquí es que no podemos, o sea, Dios nos va a ayudar a tener la capacidad de poder corregir a nuestros hermanos, a corregir la desobediencia, pero no podemos hacerlo sin que primero nuestra obediencia sea perfecta. Entonces, para eso tenemos que llenarnos con pensamientos que están en obediencia a Cristo. Aquí también puse la palabra en griego de perfecta, porque muchas veces cuando vemos la palabra perfecta pensamos que significa que sea algo, o sea, que no tenga defecto. Y nadie se puede medir a eso porque todos cometemos errores, pero en griego la palabra es estar completado o lleno, que es la palabra pleró. Entonces, lleno de pensamientos que están sometidos a obediencia a nuestro Mesías, que es la palabra viviente. Entonces, otro principio acá maravilloso es que tenemos que pensar en lo que pensamos. Tenemos que tener cuidado con lo que permitimos que esté en nuestra cabeza. Y yo soy el primero que tiene que aprender eso porque yo soy de esos que son capaces de hasta ahogarse en un vaso de agua porque dejan que los pensamientos malos le ataquen. Pero aquí hay un versículo, el próximo versículo que vamos a ver, Filipenses capítulo 4, versículo 8, es un versículo para memorizar, para acordarnos de lo que deberíamos estar pensando. Y voy a pedir a el amor de mi vida, mi preciosa, que nos ayude con leer este versículo. Filipenses 4, por favor. Gracias, precioso. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Wow. Entonces, solo en las cosas que son verdaderas, las cosas honestas, las cosas justas, lo puro, lo amable, eh, lo que es digno de alabanza, en esto deberíamos pensar. Ah, entonces, continuamos con el Salmo que otra vez nos va a repetir. Si una vez no fue suficiente, bendice alma mía al Señor. O sea, estemos arrodillados con toda nuestra vida a nuestro Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Ninguno de sus beneficios. Y como ya mencioné, esto no va a ser una lista completa, pero va a tener unos beneficios que son muy, muy, muy importantes. Entonces, vamos a empezar con los beneficios. Versículo 3. Este es el primer beneficio. El Señor es el quien perdona todas tus iniquidades. Iniquidades. Y aquí, la palabra iniquidad es la palabra avon en el hebreo, que significa, es uno de los 3 tipos de pecados que los podemos ver en Éxodo 34, versículos 7 al 8, que dice que el Señor, esto es algo que el Señor dice sobre sí mismo, el Señor es el que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, aquí vemos 3 tipos de pecados. El primer tipo de pecado está en hebreo, es la palabra hatá. La palabra hatá es el pecado que cometemos por un descuido, un pecado que hasta ni nos damos cuenta que lo cometemos. El segundo pecado es el pecado de iniquidad, que es la palabra abón, como vimos en el Salmo, que es un pecado que cometemos por debilidad, por
habernos descuidado, llegamos a un momento donde vamos a tener tentación, y cuando dejamos que nuestra carne nos controle, cometemos un pecado de abón, de iniquidad. Y el tercero es el pecado más fuerte, que es el pecado de rebelión. Cuando ya sabiendo que es un pecado, igual lo cometemos porque queremos ir en contra de la voluntad de nuestro Señor. Y un ejemplo que nos ayuda a entender estos tres pecados es el ejemplo del rey David. El rey David y el acontecimiento de cuando él pecó con Betsabé. Él primero cometió un pecado de jatá, de descuido, cuando él, en vez de ir a la guerra, se quedó en casa cuando, mientras sus soldados estaban luchando, y él también tenía que estar ahí dirigiéndolo, se quedó en casa estando cómodo, descuidado, sube a la terraza y ve a Betsabé y la desea con su carne. Y ahí él él va y la manda para estar con ella, y comete adulterio con ella, y comete un pecado de abono, un pecado de debilidad en la carne. Y luego al final de tener una consecuencia que es el embarazo de Betsabé, él comete un pecado de rebelión cuando toma la vida de Usías, o sea, va en contra de la ley de Dios totalmente, intenta ocultar su pecado y comete asesinato de Usías. Y imagínate, en el Salmo 32 y en el Salmo 51 podemos ver cómo el Señor le perdona a David de este gran pecado que cometió en progresión. Primero empezó con descuido, luego con pecado por debilidad, y luego una rebelión total contra el Señor. Pero vemos acá que el Señor guarda misericordia y perdona todos estos pecados cuando estamos arrepentidos. Porque también aquí el capítulo de Éxodo 34 continúa diciendo que no va a guardar, no va a tomar por inocente al malvado. Y el malvado es la persona que no está arrepentida por sus pecados. Entonces, aquí podemos ver la reacción de Moisés al entender la misericordia de Dios que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que es el versículo 8, él bajó la cabeza hacia el suelo y le adoró a Dios. Es lo que nos está diciendo este Salmo 103, de bendecir al Señor con nuestra alma, con toda nuestra vida. Entonces, es una respuesta adecuada. Y esta es la razón primera de los beneficios en el Salmo 103, porque si solo fuera este el único beneficio que Dios nos da, y el resto de nuestra vida sería dificultad, sufrimiento, o sea, que no nos dé ningún otro beneficio, debería ser suficiente para nosotros. Y esto es lo que el Señor le enseña al apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, cuando él estaba reclamándole a Dios, pidiéndole que le quite de él un aguijón que tenía en su carne. Entonces voy a pedir a mi hermano Cariel, que le vi por allá en su cámara, que me ayude con 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 a 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Gracias, hermano. Entonces aquí podemos ver que aunque Dios no nos sane de nuestras dolencias, o que no nos dé los beneficios que nosotros pensamos que necesitamos, si Él solamente nos da su gracia, eso es suficiente. Y eso está relacionado con una canción que se llama Dayenu, que se canta en la Pascua, en la festividad de la Pascua. Es una canción que se trata de todas las maravillas que hizo Dios cuando sacó a su pueblo de Egipto. Y va el coro diciendo que si solo hubiera partido el mar, eso sería suficiente. Y es el mismo principio acá, que si solo sería la gracia de Dios que recibimos de Él, eso sería suficiente.
para poder decir dayenu, dayenu. Vamos a continuar con los salmos. Versículo 3. Vamos al versículo 3. Segundo beneficio es que Dios es el que sana todas nuestras dolencias. Como vimos en el ejemplo de Pablo, no siempre nuestras enfermedades en este cuerpo terrenal van a ser sanadas. A veces sí, pero el contexto de este salmo es nuestra alma, que es algo que es eterno. Entonces, este beneficio, esta promesa está cumplida ya en el ámbito eterno. Y lo podemos ver, por ejemplo, en la profecía de Isaías 53, que dice, ciertamente, hablando del siervo sufriente, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, Isaías profetizó justamente de nuestro Mesías, Yeshua, que él iba a hacer el cumplimiento de este primer beneficio de perdonar nuestros pecados, nuestras rebeliones, y también de sanar todas nuestras enfermedades. Entonces, esas son cosas que debemos pensar. Versículo 4, continuamos con los beneficios, que dicen que el Señor es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Y el hoyo es un lugar de tinieblas, es un lugar donde hay destrucción y no hay salida. Es una prisión donde el mismo Satanás en Apocalipsis dice que él va a ser arrojado en un hoyo que no tiene final. Ese es el destino de todas las personas que cometen pecado, y Dios nos rescata de ese hoyo. Ahí, en vez de dejarnos caer en ese destino, Él nos corona de favores y misericordias. Y acá la palabra de corona en hebreo es la palabra atar, que se puede traducir también como rodear, porque una corona rodea nuestra cabeza. Entonces, también lo podemos confirmar en otro salmo, el Salmo 5, versículo 12, que dice, porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Entonces, el hecho de que Dios nos rodea con sus favores es como un escudo para nosotros, una protección. En vez de dejarnos caer en un hoyo, Él nos rescata y nos rodea con sus favores y con su misericordia. Continuamos con los beneficios. Versículo 5 del Salmo 103 dice, el Señor es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y aquí podemos aprender algo muy lindo que podemos entender cuando vemos las palabras de este verso en hebreo. La palabra de bien en el hebreo es la palabra tov, que significa bueno o agradable. Y muchas veces una herramienta que usan los que estudian la Biblia para entender lo que significa una palabra es ven el contexto de esa palabra cuando se usa por primera vez en la Biblia. Y no sé si alguien me puede responder a esto, pero ¿saben? ¿Alguien sabe cuándo fue usada la palabra tov por primera vez en la Biblia? ¿Cuándo fue la creación? Sí, mi amor, perfecto, buenísimo. Sí, en Génesis 1, cuando Dios creó todo el universo día por día, en 6 días, al final de cada día, Él decía que todo era top, todo era agradable para Él. Entonces, esto nos muestra que las cosas agradables son cosas que son agradables para Dios. Y la palabra de boca en el hebreo es la palabra adi, que también se traduce como adornos o atavíos, que son cosas que representan nuestros deleites, nuestros placeres. Entonces, lo que está diciendo este versículo es que el Señor va a saciar nuestros placeres, nuestros deleites, con las cosas que Él encuentra agradable. O sea, en otras palabras, Él va a hacer que su voluntad sea nuestra voluntad, y que su deleite sea nuestro deleite, de modo
de que nos rejuvenezcamos como águilas. Y unos ejemplos en la Biblia de lo que significa tener la voluntad de Dios como nuestra voluntad y que su deleite sea nuestro deleite. Un ejemplo de eso es en el Salmo 40, versículo 8, que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, la voluntad de Dios tiene que ver con sus mandamientos. Y el hecho de que nos agrada tiene que ver con que está en medio de nuestro corazón, en medio de nuestra mente. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento, en la carta de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, que nuestra voluntad no va a estar conformada, no debería estar conformada a las cosas de este mundo, sino a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Entonces, volviendo al versículo 5 del Salmo 103, también dice que el Señor hace esto de modo que te rejuvenezcas como el águila. Como el águila. Y esto está conectado con Isaías 40, que le voy a pedir a mi hermano Enrique Estrada que me ayude a leer este versículo de Isaías 40, versículo 31. Dice 31, Isaías 40, 31. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Gracias, hermano. Entonces aquí podemos ver para las personas que esperan en el Señor y que tienen o sea, sus deleites, como sus propios deleites, van a ser levantadas, van a levantar alas como las águilas, y Dios les va a dar fuerzas. Van a caminar, no se van a cansar y no se van a fatigar. Un ejemplo de esto es mi hermano Lincoln, que no sé cómo él logra ser una persona que es un esposo, un padre, un hermano, un mentor para tantas personas, dirigir una comunidad y tantas otras, o sea, ser médico, tantas cosas, pero ahora entendí su secreto, que su esperanza está en el Señor y la voluntad del Señor es su voluntad y su deleite es el deleite del Señor. Con razón, Él tiene alas como águilas y no se cansa, se cansa. Entonces, continuamos con el Salmo, versículo 6, que dice, el Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Es una de las características del Señor, que sabemos que Él se preocupa de las personas que están sufriendo, del pobre, de la viuda, del huérfano, y lo pudimos ver también en la vida del Mesías, que Él iba tras las personas que estaban sufriendo muchas cosas, enfermedades, menosprecio. Y bueno, este versículo tiene un salmo dedicado ya a este versículo, que es el Salmo 146, que justamente también empieza con la frase de bendecir al Señor con nuestra alma. Y voy a dejar que la persona que va a dar ese estudio, que amplíe más este beneficio. Vamos a continuar. Y aquí terminamos la etapa de beneficios y vamos a ver la etapa de la gracia y la misericordia del Señor, que si se acuerdan, era el primer beneficio que nos dio este salmo. ¿Okay? Versículo 7 dice, sus caminos notificó a Moisés. Entonces a Moisés se le reveló el secreto del Señor para restaurar el alma. Y esto lo podemos ver en Éxodo 33, que dice, esto es el capítulo justo después de Éxodo 32, donde el pueblo de Israel había cometido el gran pecado de serle infiel a Dios en plena luna de miel con el becerro de oro. Y Dios les perdona y les dan nuevas tablas. Y mira lo que dice el Señor a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés,
También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces Moisés deseaba conocer el camino de Dios, ver su gloria, y Dios le mostró el nombre por el cual los pecados iban a ser perdonados para los que están arrepentidos, porque justamente después de esto, continuamos en el mismo capítulo, Dios le muestra a Moisés, versículo 20, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí en lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Y yo pienso acá que el Señor, Moisés, había visto las espaldas del Mesías, porque estaba justamente en una hendidura de una piedra partida. Y muchas veces se hace referencia al Mesías en el Nuevo Testamento, que él es una piedra traspasada, una piedra también rechazada, dice en Hechos 4. Entonces aquí podemos ver que el Señor le muestra a Moisés cómo él iba a perdonar a los pecados de de todas las personas que estén arrepentidos. El camino a restaurar el alma es por medio de nuestro Mesías. Y bueno, continúa el Salmo, versículo 7, y a los hijos de Israel les mostró sus obras solamente. El pueblo de Israel no alcanzaron a entender el secreto de Dios, de la restauración del alma, sino se enfocaron más en las maravillas que Dios les mostraba. Y esto es muy parecido a lo que muchos creyentes y maduros hoy en día hacen, es que se enfocan más en las profecías, en las señales, en los milagros, y no en los caminos del Señor. Entonces, esto lo podemos ver en el Salmo 78, que dice, versículo 10, hablando de los israelitas que salieron de Egipto, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Entonces, Dios le mostró a los israelitas sus obras, sus maravillas y aún sus mandamientos, pero igual desobedecieron. Continuamos con el Salmo, hablando sobre la misericordia del Señor. Versículo 8. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y este versículo 8, David lo saca directamente de la Torá, que es algo que Dios dijo sobre sí mismo en Éxodo 34, versículo 6, donde dice, y pasando el Señor por delante de él, él proclamó, Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Por eso el primer beneficio que debemos acordar es que el Señor ha perdonado todos nuestros pecados, Y yendo más adelante en la historia del pueblo de Israel, en el tiempo de los reyes, podemos ver esta misma frase repetida en la profecía de Jeremías, capítulo 3, que es un capítulo muy lindo, que nos habla mucho a nosotros que somos ovejitas perdidas en el exilio. Jeremías capítulo 3, que dice, versículo 12, ve y clama estas palabras hacia el norte, a la casa del norte, que es la casa de Efraín, que fue esparcida por todo el mundo. Dice, vuélvete, shub, a hacer teshuvá, oh rebelde Israel, dice el Señor, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo,
dice el Señor, y no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra el Señor tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice el Señor. Entonces aquí vemos que el Señor quiere tener misericordia de nosotros, pero necesitamos volver y reconocer nuestra maldad. Y el entender eso nos lleva a tener temor del Señor, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Otra profecía relacionada con esto que está dirigida a la casa del sur es Isaías 57, versículos 16 a 19, que dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Otra vez repite esa hermosa verdad del Señor, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo el Señor, y lo sanaré. Y aquí me gustó mucho este capítulo porque encontré, lo que yo pienso es una parte que está relacionada con el misterio de las dos casas de Israel. Porque en el versículo 19 dice paz, shalom, shalom dos veces, shalom, uno para el que está lejos, que está representado por el hijo pródigo o la tribu de Efraín, y paz, shalom también para el que está cercano, que es nuestro hermano Judá, la tribu de Judá, que piensa que está cerca, pero o sea, también necesita hacer teshuvah, y dice el Señor que los va a sanar a ambos. Entonces, eso me pareció muy interesante, como decía, shalom dos veces, uno a los que está lejos y al que está cercano. Pero continuamos viendo la misericordia de nuestro Señor. El Salmo 103, versículo 10, dice que el Señor no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esto es algo que es increíble y podemos ver que esto es verdad porque si el Señor hubiera pagado a la humanidad conforme a sus iniquidades y a sus pecados, ya no estaríamos acá, o sea, todos ya estuviéramos con el mismo destino de la humanidad en la época de Noé. Más bien, Dios siempre ha preservado un remanente en cada generación. Ha habido un remanente y esta es la muestra de que el Señor no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, sino siempre ha guardado un remanente. Y esto lo podemos ver en Esdras, capítulo 9, versículos 13 al 15. Y voy a pedir a alguien que me ayude a leer esto, que va a ser, perdón. No puedo ver todas las cámaras al mismo tiempo. ¿Me podrían ayudar mis hermanos José y Nati desde Argentina a leer Esdras capítulo 9? Por favor. Gracias. De todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo, pues nos hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Muchas gracias, hermano. No, aquí podemos ver que la muestra de que Dios no ha castigado a su pueblo conforme a sus iniquidades es que les deja un remanente, como en el tiempo de Esdras, que volvieron de Babilonia a estar en la tierra prometida, en la región de Judea, para reconstruir el templo. Y ahí es cuando recibieron una vez más la Torá, los mandamientos del Señor,
Y aquí también entendemos que aunque Dios tenga misericordia de nosotros, eso no nos da una licencia para continuar a pecar. Entonces, como dice en el versículo 14, tenemos que preguntarnos, o sea, ¿hemos de volver a infringir sus mandamientos y emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? No, la misericordia es para cambiar nuestra vida. Y por eso viene lo que es muy importante, que es el temor del Señor. Y aquí lo vamos a empezar a ver en el Salmo 103, versículo 11, que dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, el Señor engrandeció su misericordia sobre los que le temen. O sea, la misericordia de Dios, que es tan grande como la altura de los cielos sobre la tierra, es para las personas que le temen. Y uno se preguntaría, o sea, ¿qué significa temer a Dios? Y esa es una pregunta que les hago a ustedes, si me pueden responder, ¿qué es temer a Dios? Muy bien, Enrique, el temor al castigo, adquirir sabiduría, están cerca, están cerca. Si guardamos sus mandamientos. Amén, muy bien, mamita, y muy bien, Cari. Excelente, mi preciosa. Sí, el temor del Señor se demuestra por medio de guardar los mandamientos. Y no lo digo yo, sino que lo podemos ver en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 10. Voy a pedir a mi mamita Esther, que la veo desde su K, hermosa, que me ayuda, que me acompañe a leer Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 13. Gracias. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Amén. Hermoso, mamita. Muchas gracias. Gracias. Aquí podemos ver que lo que Dios desea de nosotros es que le temamos por andar en sus caminos, por servirle, guardar sus mandamientos y sus estatutos y ponerlos por obra. También lo podemos ver en Deuteronomio 13, versículo 4, un poquito más en el mismo libro, que dice: en pos del Señor vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. El Señor es nuestro pastor, Él es el que debemos seguir, a su voz debemos escuchar y a Él le tenemos que temer por medio de guardar sus mandamientos. También lo dice el Salmo 112, versículo 1, que dice que versículo 1, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Una vez más, estamos hablando de lo que aprendimos antes, de que el Señor va a hacer que sus deleitos sean nuestros deleitos. Entonces también vemos que el hombre que teme al Señor guarda sus mandamientos y en él tiene deleite, en ellos tiene deleite. También el hombre más sabio de la historia, el rey Salomón, en el final de su vida, en el capítulo 12 de Eclesiastés, dice esto. Perdón, parece que algo está mal con mi PowerPoint. Ahí está. Versículo 13 del capítulo 12 de Eclesiastés dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, van juntos el temor del Señor y guardar sus mandamientos. Y continúa el Salmo 103, el versículo 12 al 13, diciendo: cuánto está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, nuestras peshá. Lo que habíamos visto en Éxodo 34, el pecado más avanzado es la peshá, la rebelión en contra de la voluntad del Señor. Y el Señor está dispuesto a alejar eso de nosotros tan lejos como la distancia entre el oriente y el occidente, que hasta ni lo podemos como entender. Y dice el versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. El Señor es nuestro Padre y muy bien es dicho eso porque
muchas veces un ejemplo de alguien que comete rebeliones en contra de autoridad, somos los hijos. Los hijos muchas veces no queremos seguir a lo que nos dicen nuestros padres y vamos en contra de su autoridad, cometemos rebeliones. Y Dios es nuestro Padre que se compadece de nosotros y de los que al final le tememos. Continuamos con el Salmo, versículos 14 al 16. Dice, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor el del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Entonces el Señor como es nuestro Padre y también nuestro Creador, Él entiende nuestra condición y Él hasta conoce en lo más profundo de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras debilidades. No hay nada que nosotros podemos hacer que le puede decepcionar, porque Él ya sabe aún nuestro futuro. Y es muy importante acordarnos de esto, de que nuestra vida es tan frágil, porque nos enseña algo muy importante que lo vemos en el Salmo 39, versículos 4 al 6, que dice, versículo 4, hazme saber, oh Señor, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Enséñame a contar mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Selah. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Entonces podemos ver acá que cuando aprendemos a contar nuestros días, aprendemos a poner nuestra esperanza en la persona que nos ha dado la vida, en nuestro Señor. Entonces es muy importante reconocer que estamos aquí por muy poco tiempo. Nuestra vida va a ser como un soplo. Esto también es lo que enseña el rey Salomón en Eclesiastés, es que todo es vanidad, todo es vanidad. Continuamos con el Salmo, versículos 17 al 18. Continuamos con la misericordia de nuestro Señor. Dice, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Otra vez aquí vemos que la misericordia es para los que le temen, y la justicia sobre los hijos de los hijos, y los que guardan su pacto. O sea, una vez más entendemos el temor del Señor es guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. Ponerlos por obra. Y ahora empezamos a concluir el Salmo. Versículo 19 dice, el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y aquí podemos entender un poco más de la naturaleza de Dios, que Él está soberano sobre todo el mundo. ¿Y de qué manera? Aquí lo podemos ver en el Salmo 11, versículos 4 al 5, que dice, el Señor, otra vez, está en su santo templo, el Señor tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, y el Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Entonces, la razón por la cual el Señor está poniendo pruebas, o sea, desde su trono, desde su santo templo, es para distinguir entre quiénes son los justos y quiénes son los malvados. Entonces, las pruebas son justamente lo que son como oportunidades para nosotros para aprender y para mostrarle a Dios, o sea, nuestro corazón. Y concluimos en los versículos 20 al 22, que dice, bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío.
bendice alma mía al Señor. Y una vez más vemos otra vez el mandamiento de bendecir al Señor. Pero también empieza estos últimos versículos con bendecir al Señor los ángeles. Y aquí podemos ver que cuando llegamos al nivel de bendecir al Señor con nuestra alma, entonces podemos estar en armonía con el mundo espiritual, o sea, con los ángeles, que todo el tiempo le están adorando al Señor y rendiendo cuentas. Entonces, lo increíble es que cuando ya llegamos a este nivel de bendecir al Señor con nuestra alma, podemos ser como ángeles, Y una vez más concluye el Salmo diciendo, bendice alma mía al Señor. O sea, que esté postrada al Señor, en servicio al Señor toda nuestra vida. Y para concluir, las conclusiones finales de las cosas que hemos aprendido hoy, para resumir todo, primero es que nuestro discípulo más importante somos nosotros, porque si no, si nuestra obediencia no está completa o llena, no podemos corregir la desobediencia de otras personas. Segundo es que debemos pensar todo lo bueno, que tenemos que asegurarnos de que todos nuestros pensamientos estén conforme a las verdades de Dios, y por eso este salmo nos nombra muchos beneficios para que nosotros los acordemos. Dice que no olvides ninguno de sus beneficios y no perezcamos. Y tercero es que la gracia de Dios es suficiente. Este es el primer beneficio y el más importante, y si sería el único que Dios nos daría, deberíamos poder decir está lleno. Significa que es Ups, perdón. Y continuando, el próximo es la misericordia de Dios es para los que le temen. O sea, la misericordia de Dios no es para todos, sino, como dice la Biblia, que es para los que temen al Señor, y los que temen al Señor son las personas que se esfuerzan por guardar sus mandamientos. Entonces, aquí concluimos el Salmo 103. Muchas gracias, familia. Ha sido un honor compartir hoy día con ustedes este increíble salmo. Gracias. Gracias, Josh. Y hasta aquí llega la grabación del día de la fecha.